Jóvenes, muy buenos días. Espero que se encuentren bien, gozando de buena salud, cuidándose y cuidando a sus familias. No salgan. Recuerden que estamos en una etapa muy crítica de este virus y el cual no da tregua. Así que firmes en la lucha contra el virus. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Reciban un fraternal saludo de su profesor Lorenzo Román Villero, su profesor de física. Queridos estudiantes de grado 10, institución educativa Antonia Santos Montería. Jóvenes, recuerden que en guías anteriores, es decir, en las guías de la 1 a la 4, estudiamos el movimiento rectilíneo. Analizando este tipo de movimiento, descubrimos la necesidad de describir la posición de un objeto, así como su cambio de posición o desplazamiento. También vimos que es necesario determinar el cambio de posición con respecto al tiempo, es decir, la velocidad y el cambio de esta velocidad con respecto al tiempo llamado aceleración. En esta actividad o en esta guía número 5, nos proponemos estudiar el movimiento de los objetos en el plano, el cual requiere de segmentos orientados llamados vectores. Recuerden que ya los vectores los estudiamos a principios de año. El movimiento en el plano lo vamos a estudiar a través de, primero, la composición de movimientos. La composición de movimientos se fundamenta en el principio de independencia de los movimientos enunciado por Galileo por allá en el siglo XVI aproximadamente. Y dice que si un móvil está sometido a dos movimientos, su cambio de posición es independiente de si la ocurrencia de los movimientos se produce de forma sucesiva o de forma simultánea. Palabras más, palabras menos, significa que cuando un cuerpo está sometido a dos movimientos, cada uno de esos movimientos se realiza como si el otro no existiera. Veamos algunos ejemplos. Primero vamos a estudiar el movimientos uniformes del mismo sentido. Bien, entonces movimientos uniformes del mismo sentido. Es el caso, por ejemplo, de una canoa o una barca que se desplaza por las aguas de un río en el mismo sentido, con una velocidad en el mismo sentido de sus aguas. Entonces, en ese caso, tenemos la velocidad 1, que corresponde a la velocidad que le proporciona el motor a la barca, y la velocidad 2, la velocidad del agua, de las aguas del río. Entonces, en este caso se suman. La velocidad de la barca será igual a la velocidad 1 más la velocidad 2. Otro caso es el movimiento de uniformes de sentido contrario. También les traigo como ejemplo la misma barca, pero en este caso la barca se desplaza, por ejemplo, en sentido hacia la derecha y las aguas del río van en sentido hacia la izquierda. En este caso la velocidad de la barca entonces se hallará restando las velocidades, la velocidad 1 menos la velocidad 2. Y un tercer caso es el movimiento, son los movimientos perpendiculares. El tercer caso son los movimientos perpendiculares. El mismo ejemplo de la barca. ¿Verdad? La barca pretende cruzar las aguas del río, llegar a la otra orilla. Ella se desplaza con una velocidad 1 y las aguas del río con una velocidad 2. En ese caso, entonces, la barca queda sometida a los dos movimientos y su velocidad estará determinada por el vector que aquí he dibujado en azul.
De igual manera, vectorialmente se suman. La velocidad es igual a la velocidad 1 más la velocidad 2, vectorialmente. El módulo se consigue a través del teorema de Pitágoras. Fíjense que aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras nos queda que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad 1 al cuadrado más la velocidad 2 al cuadrado. Y extrayendo raíz cuadrada en ambos términos nos queda en esta forma. Su dirección se calcula a través de la función tangente aplicada al ángulo beta en este caso. Segundo caso es el lanzamiento horizontal. Por ejemplo, tenemos aquí un acantilado. Un acantilado es una costa marina, pero muy elevada, ¿verdad? O lo que llamamos aquí un barranco. Entonces supongamos que aquí tenemos un tanque y dispara un proyectil con una velocidad inicial, pero cuando llega al borde del barranco, él empieza a caer. De tal manera que entonces el proyectil queda sometido a dos movimientos. Un movimiento horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical con aceleración constante e igual a la aceleración de la gravedad. Entonces, jóvenes, miren, el proyectil queda sometido a dos movimientos. Un movimiento horizontal con velocidad constante, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme, y un movimiento vertical, que en este caso será de caída libre, en donde la aceleración es la aceleración de la gravedad. Se aplica el principio de independencia de los movimientos. Para resolver problemas de este tipo, aplicamos ese principio. Es decir, analizamos los movimientos de manera independiente. En un momento determinado, el proyectil puede ir por aquí. Entonces allí, su velocidad tendrá dos componentes. La componente horizontal, que sigue siendo igual a la velocidad inicial, y la componente vertical, que estará sometida a un movimiento uniformemente acelerado, hasta el punto donde él cae. La altura, en este caso es la altura en donde se encuentra el tanque, y él describe un desplazamiento horizontal llamado alcance máximo, que estará medido desde este punto, por ejemplo, de aquí, el punto que es lanzado aquí, hasta el punto donde él cae. Bien, jóvenes, continuamos. Como les venía diciendo, entonces, el movimiento horizontal del proyectil es rectilíneo uniforme, o uniforme y rectilíneo, es la misma cosa. Veamos la descripción cinemática, es decir, el tratamiento de las ecuaciones. La velocidad horizontal es igual a la velocidad inicial. Esa velocidad es constante porque el movimiento es uniforme. Y la posición horizontal del cuerpo se consigue con esta ecuación. X igual a B sub 0 T, perdón, B sub 0 por T igual a B sub X por T. Y el movimiento vertical es uniformemente acelerado, es decir, es de caída libre, donde la aceleración es la aceleración de la gravedad. B sub 0y es igual a 0, es decir, la componente vertical de la velocidad es igual a 0 en el momento en que el cuerpo empieza a caer. La posición vertical se consigue con esta ecuación. Y igual a B sub 0y por T más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerden que esta es una ecuación ya conocida por todos nosotros. Pero como esta B sub 0y es igual a 0, entonces nos queda que Y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad vertical se consigue con esta ecuación. Pero como B sub 0y es igual a 0, entonces tendremos que B sub Y es igual a la gravedad por el tiempo. En resumen, para el movimiento horizontal tenemos estas dos ecuaciones. B sub X igual a B sub 0
constante. X igual a B sub X por T. Y en el movimiento vertical, Y igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y B sub Y es igual a gravedad por tiempo. Por último, jóvenes, vamos a estudiar el movimiento parabólico, también llamado tiro parabólico o lanzamiento de proyectiles. Es el caso, por ejemplo, cuando usted patea un balón y entonces ese balón describe esta trayectoria, que en este caso es una trayectoria parabólica. El balón lo ubicamos en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas. Observen, miren. La velocidad que usted le imprime al balón al patearlo es la velocidad inicial. Esa velocidad inicial tendrá dos componentes, una componente horizontal llamada v sub 0x y una componente vertical llamada v sub 0y. Después del lanzamiento, la pelota puede ocupar, por ejemplo, esta posición, tendrá una posición XY, es decir, tendrá un desplazamiento, habrá descrito un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. Y tendrá, lógico, la velocidad tendrá sus componentes también, v sub X en el eje horizontal y v sub Y en el eje vertical. Cuando el cuerpo llega a la altura máxima, notada en esta forma, Y sub max, la velocidad vertical es 0 y solamente la velocidad tendrá componente horizontal. A partir de este momento el cuerpo empieza a descender y tendrá los valores de v sub X y v sub Y en cada instante. La velocidad, tendrá esas mismas componentes en cualquier instante de tiempo. Lógico que ya en este caso la velocidad vertical cambia de sentido porque el cuerpo viene ya en un proceso de descenso. Repito entonces, el cuerpo queda sometido a dos tipos de movimiento. Uno horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical con aceleración constante. El tiempo que demora en ir desde el punto en donde usted patea el balón hasta el punto donde alcanza la altura máxima es igual al tiempo que demora en ir desde la altura máxima al punto de choque nuevamente con el piso. Ese tiempo de subida, llamado en esa forma, es igual al tiempo de bajada. ¿Por qué razón? Porque no se tiene en cuenta la resistencia con el aire. Y fíjense que él va ocupando posiciones diferentes, distintas. Y en cada posición tendrá componente XY, porque como es un movimiento en el plano, ¿verdad? Entonces tendrá componente XY. Al igual que la velocidad, una velocidad horizontal, una velocidad vertical. El cuerpo alcanza una distancia horizontal máxima que va desde el punto en donde se pateó el balón hasta el punto de choque nuevamente con el piso. Esa distancia es llamada alcance horizontal máximo, que se nota como X sub max. Las ecuaciones, bueno, inicialmente para resolver problemas de este caso, de este tipo, primero debemos determinar las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. Aquí vemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Mire el ángulo beta, un triángulo rectángulo, entonces en él podemos aplicar las funciones trigonométricas, las relaciones trigonométricas seno y coseno. Para el caso de la componente horizontal tenemos que b sub 0x igual a b sub 0 coseno de beta y b sub 0y es igual a b sub 0 seno de beta. Y como les decía anteriormente, hay que analizar el movimiento del cuerpo de manera separada. En el movimiento horizontal, entonces tenemos la posición horizontal, se calcula mediante esta ecuación, x igual a b sub x por t. Y la velocidad horizontal es igual a b sub 0x, que en este caso es constante. Para el
caso del movimiento vertical, entonces tendremos estas ecuaciones, ya ustedes las conocen, solo que aquí las aplicamos con unas variaciones aplicadas al movimiento parabólico. La posición vertical o y igual a v sub 0y por t más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense que esa ecuación ya la conocemos. La velocidad vertical o v sub y igual a v sub 0y más gravedad por tiempo. Y esta última ecuación que es muy valiosa porque nos permite resolver también ese tipo de problemas. Y nos queda v sub y al cuadrado menos v sub 0y al cuadrado igual a 2 veces la gravedad por la altura o posición vertical. Bueno, jóvenes, espero que esta explicación les haya servido y es un complemento para que puedan resolver la tarea de la actividad de los 5 problemitas que le coloqué. Espero volvernos a ver, encontrarnos pues en una próxima oportunidad. Que tengan muy buenos días.